Vamos a leer alternadamente estos textos. Yo comienzo con el verso 13 y todos vamos a concluir en el verso 21. Dice: estas cosas os he hablado a vosotros. Bueno, voy a esperar un momentico que todavía. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Bueno, esperemos un momentico. Todavía veo Biblias que se están moviendo. Amén. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todos, hijitos guardados de los ídolos. Amén. Oremos, hermanos, para que Dios nos habla, para que Dios nos enseñe y para que su propósito sea desarrollado y que también nosotros alcancemos, hermano, a tener fe. Si alguien ha venido desalentado, que reciba fuerza. Si alguien ha venido enfermo, que salga sano en el nombre de Jesús. Que si alguien ha venido sin esperanza, hermano, encuentre esta esperanza. Bienaventurado que es Cristo el Señor, la esperanza de gloria. A ver, hermano, ¿quién quiere comenzar esta oración? Jesús, Dios del cielo todopoderoso, bendito es tu nombre. Yo te adoro y te glorifico, Señor. Oh Padre celestial, bendito es tu nombre en esta hora. Creemos, Señor, en lo que tú tienes reservado para con cada uno de nosotros. Háblanos, enséñanos tu propósito en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos, tengan la amabilidad. Y Primera de Juan, capítulo 5, los textos que estábamos leyendo, hay un aporte acerca de la declaración escritural del pecado. La Biblia entonces concluye y dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no son de muerte. Esto nos da a entender de que hay una definición entre los pecados de muerte y los pecados que no son de muerte. Los pecados que no son, o los pecados que son de muerte, perdón, son aquellos en los cuales ya no hay una obra de Cristo para esa persona. ¿Cuáles entonces podemos decir que son? La Biblia entonces determina que solo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un pecado que no tiene remedio. Y es un pecado que es un pecado de muerte. Ahora, la Biblia está determinando que hay pecados que no son de muerte. Esto nos quiere decir la palabra del Señor, que aquellos pecados que no son de muerte son aquellos en los cuales el hombre puede venir a la presencia del Señor para venir a recibir el perdón de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, Señor. San Juan nos dice también
En el capítulo 1 de Juan, capítulo 2, el verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo. Los propósitos de Dios son para que no fallemos. Pero hermano, en el transitar, en el mover, en el caminar, de pronto alguien haya pecado. Hermano, esto es tan bonito y esto es tan glorioso que si alguno hubiera pecado, tenemos abogado. Y no cualquier abogado. No el que les está ayudando a los nules, no el que le está ayudando al Baruribe. Tenemos el abogado supremo, hermano, que es Cristo el Señor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por las de todo el mundo. Esto es lo que hace Dios. También entonces esto nos determina a un pensamiento que la gente, un pensamiento católico que tiene acerca del pecado. Y hablan acerca de los pecados capitales. Y habla de que hay 7 pecados capitales, ¿cierto? Y que esos 7 pecados capitales lo condena la iglesia. Bueno, y también entonces describen de que hay unos pecados que se llaman los pecados veniales, que son pecados más superficiales. Pero en el término bíblico y en el pensamiento de Dios, todo pecado es una injusticia. Y toda injusticia es determinada como pecado. Por eso el andar del cristiano debe ser un andar recto y correcto. Mire, les voy a decir una cosa particular, que hace días cogimos nosotros a una persona en tremenda mentira, y predicador y servidor. La cogimos mi esposa y yo. Y mi esposa se hizo cambiar el nombre porque ella estaba mintiendo. Y después volvimos y la llamamos y yo: ¿usted por qué hizo eso? Mío, eso es falso. Y yo le dije: declárelo lo que usted le hizo. Le cambiamos la voz, no engañe, porque Dios conoce todas las cosas y usted está fallando. Por eso nuestro andar debe ser un andar recto y debe ser un andar pulcro. Ayer llegando a la casa, hay un retén ahí del ejército, y yo tengo un papelito para poder entrar a la casa, y yo lo saqué. Apenas lo saqué, se me acercó el soldado, me dijo: hermano, Dios lo bendiga. Le dije: amén, mijo. ¿Cierto que usted es el hermano Jorge Gómez? Sí, yo lo conozco, usted ha ido a la iglesia a predicar. Ah, qué bien. Y bueno, hablamos un rato y le dije yo a mi esposa: mire, mi amor, yo no lo conozco a él, pero él nos conoce, porque somos cartas leídas. Debemos cuidar nuestro andar. ¿Por qué, hermano? Porque en cualquier momento el enemigo tiene una declaratoria pública en contra de cada uno de nosotros, para que usted sea deteriorado en su fe. Pero es ahí donde nosotros tenemos que levantar nuestras manos y decir: hermano, hay poder en el nombre de Jesús. Otro punto que quiero resaltar: la definición teológica acerca del pecado. Primero, el pecado es la transgresión de la ley de Dios, o también es la falta de conformarse a lo que Dios ha establecido por medio de su palabra. Hay veces, hermano, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado como un pecado, es una violación, es una transgresión. Por más evangélico que usted sea y se pasa un semáforo en rojo, ¿qué ocurre? ¿Está violando qué? Una ley. Puede matar a una persona.
puede provocar un accidente, hermano. Y hoy en día, aunque no lo vean, hay unas camaritas y le llegan la foto allá, le llega la fotomulta a la casa, la hora, la fecha, el día, todo. Un momentico, yo no hice esto. Sí, señor, espere un momentico, le sacamos la grabación, aquí está. ¿Cuánto vale? Hay que pagarlo. Los que violan la ley se hacen transgresores y deben pagar por ese pecado. Por eso entonces dice la Biblia que el resultado del pecado es muerte. La paga, el salario del pecado es muerte. Pero por eso, hermano, el Señor pagó por nosotros para que nosotros tuviéramos aquí vida eterna y estuviéramos en paz con el Creador. Segundo, el pecado es la deficiencia de amar a Dios. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela. No a los institutos, no a las universidades, no a las escuelas públicas, porque ellos solo tienen información de esta tierra. Pero si alguno, hermano, es falto de sabiduría y no sabe cómo transitar, pues entonces pídale a Dios para que Dios le revele y le enseñe cómo es que debe caminar. Porque el que comete el pecado tiene una deficiencia, o sea, algo le está fallando a esa persona. Un hombre que está en Dios no está equilibrado, hermano, está en balance. Pero sálgase usted de ese balance y empieza a descomponerse. Y pasa por aquí cualquiera y, sí, hermano. Ve, hola muchacha. Sí, hermano, cuénteme. Algo empieza a ocurrir, algo empieza a fallar. Pero cuando estamos nosotros en Dios, hermano, todas nuestras áreas espirituales, humanas y emocionales son llenas por la presencia del Señor. Tercero, el pecado es dar preferencia al ego en vez de Dios. Cuando alguien peca, hermano, inmediatamente se activa su propio yo, su propio ego, su propia egolatría, y empieza a adorarse a sí mismo. Y como dice la palabra del Señor, que cambiaron, hermano, la gloria de Dios y empezaron a adorar cosas inanimadas, comenzaron a adorar animales, comenzaron a adorar cosas que Dios no permitió y jamás permitirá que se adoren. Pero cuando se cambian los fundamentos, el hombre queda mal y falla. Por eso hay religiones que dicen: no, pastores, que necesitamos, la iglesia pentecostal necesita el evangelio completo, el mensaje del profeta, el mensaje del ángel, el mensaje de Julano. ¿Qué va, hermano? La Biblia nos dice: y en Cristo estamos completos y no necesitamos nada más. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Cuarto, el pecado es insubordinación. O sea, esa persona está alterando lo que está establecido. Está haciendo un meeting, está haciendo una protesta en contra de lo que Dios ha establecido. Cuidadito, hermano, con esto. Hay personas que de pronto en algún momento tienen un problema, tienen una falla, se les muere un hijo, se les enferma la mamá, se enferman ellos, y empezamos a determinar una palabra que es una falla. Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no tocó al hermano Duber? ¿Por qué no tocó al hermano Edgar? No, eso no le interesa a usted. Dios es soberano en su actuar y lo que hace Él es perfecto. ¿Cierto que sí, hermanos?
Y hay gente, hermano, que se amargan con Dios, se amargan con el pastor, se amargan con los hermanos, se amargan con el papá, y se vuelven insubordinados y se alteran en todo lo que está establecido. Quinto, el pecado es falta de conformidad con Dios o con su ley moral con respecto a sus actos, disposiciones o estados, lo que acabamos de reiterar. Sexto, el pecado es lo que no debería ser, pero está. Hay una palabra que las madres o los padres muchas veces utilizan. Dice: hijo, no se case, no le conviene ese muchacho, no le conviene esa muchacha. Y bueno, lo hicieron, pero no debería ser eso. Dios le tendría un futuro a esa persona, pero él buscó su propio futuro, su propio rumbo, lo que no debería ser, pero ya está. Y eso no debería ser. En el huerto del Edén, los primeros padres, nuestros primeros padres, Dios los creó en un estado de pureza, tanto que en ese estado de pureza ellos no sabían que estaban desnudos. ¿Cuándo descubrieron que estaban desnudos? Cuando pecaron. La palabra Edén significa mi delicia es. Ellos estaban en la delicia del Señor, ellos estaban en el disfrute de Dios, pero cuando pecaron, inmediatamente se fueron a coser hojas de higuera, según lo que dice Génesis capítulo 3. ¿Por qué hojas de higuera? Según la teología determina que las hojas de higuera simbolizan el carácter temporario del pecado, porque así como la persona se viste, tiene que volver a cubrirse, y tiene que volver a recurrir al pecado, y tiene que volver a tomar trago, y tiene que volver a buscar la mujer, y tiene que volver a hacer esto, y tiene que volver a hacer aquello. ¿Por qué? Porque las hojas de higuera son temporarias, se marchitan, se dañan y se deterioran. Por eso el Señor idealizó su primer pensamiento de redención, escrito en la palabra del Señor, en el libro de Génesis capítulo 3, el verso 21, donde dice la palabra del Señor: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué resalta con respecto al carácter temporario que ellos estaban teniendo, con respecto a la vestidura que ellos tenían? Hermano, la primer figura de redención aparece aquí en el libro de Génesis capítulo 3, el verso 21, cuando aparece un sustituto, porque tuvo que morir un animal para cubrir el cuerpo de aquellos desvalidos hombres que habían caído en el pecado. Y el Señor no simplemente los vistió, sino que los cubrió de su vergüenza, símbolo de lo que iba a ocurrir en el futuro, porque ya el Señor no nos iba a cubrir, sino que iba a ser una obra redentora en la vida de nosotros, no simplemente cubriéndonos, sino vistiéndonos y dándonos a nosotros las promesas valiosas que Él tiene para con nosotros. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Séptimo, otro subtítulo mejor: el sumario de las escrituras concerniente a lo que es el pecado. Primero, hacia Dios. El hombre peca primeramente en una dirección y luego en otra dirección. Cuando el hombre peca,
peca en una dirección descendente hacia arriba, porque peca hacia Dios, y luego en una manera descendente hacia él mismo y hacia los que lo rodean. Cuando el pecado ocurre en la vida del hombre, el hombre no simplemente cae solo, sino que muchos son los que caen consigo. ¿Por qué hacia Dios? Vamos a mirar algunos puntos. Primero, porque el hombre se rebela contra Dios. Primera de Samuel 15:23, la primera parte dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Cuando el hombre peca, el pecado es considerado en una alta gama, superior a lo de la adivinación. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando está en sus conjuros y en sus rezos, hermano, el hombre está alejado de los planes de Dios. Pero que cuando el hombre se rebela, es porque se ha violentado contra la faz de nuestro Dios. Cuidado, hermano. Cuidado, hermano, no nos rebelemos. Seamos humildes, seamos sencillos, seamos prudentes. Aceptemos lo que venga, aceptémoslo con resignación y con humildad, hermano, porque hay momentos en los cuales el diablo quiere tratar duramente con nuestras vidas y quiere que nosotros nos rebelemos contra la grandeza de nuestro Dios. Pero ahí es cuando nosotros decimos: no, Señor, levantaremos estandarte en el nombre del Señor, porque es mejor seguir a Dios que seguir a los hombres. Segundo, fallar hacia Dios, porque es fallar en la supremacía de amar a Dios. Deuteronomio 6:5 está determinando un decreto, un estatuto. Dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí entonces hay una determinación del amor de Dios en su supremacía en tres aspectos: con el corazón. O sea que nosotros debemos amar a Dios emocionalmente. Por eso es que lloramos, por eso es que cantamos, por eso es que levantamos las manos, porque somos seres emocionales, pero también con el alma, porque nosotros tenemos una conciencia, y esta conciencia, hermano, es la que va a dar cuenta a Dios. Y también con todas nuestras fuerzas, porque habrá momentos en los cuales nuestras fuerzas se van a agotar, pero es ahí donde nosotros debemos venir a la presencia del Señor, porque de pronto no tenemos fuerza, pero Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan y los que amamos a Dios, hermano, Él nos la va a multiplicar para que caminemos y transitemos en este mundo. Aleluya. El pecado, se peca también hacia la ley de Dios. Primero, porque es una transgresión voluntaria. Números 15:30 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, y esa persona será cortada de en medio del pueblo. Cuando alguien peca voluntariamente, se rinde al pecado y lo hace voluntariamente, porque el deseo de Dios es que el hombre no peque. El deseo de Dios es que no transgreda la ley divina. Pero cuando el hombre transgrede, hermano, es porque de su propia voluntad se fue de los límites de la voluntad de Dios. ¿Y qué hace un hombre en los terrenos del diablo? ¿Qué hace un hombre fuera de la presencia de Dios? Nada. Hace muchos años había
en un pueblo X o Y, un hermano que el Señor lo sacó de las cantinas. Y cada rato lo encontraba en las cantinas, es que evangelizando, que a los amigos. Le dije, hermano, no haga eso, que usted no debe estar ahí. ¿Por qué? Porque eso es transgredir voluntariamente y acceder a terrenos que no son suyos. Me dijo, hermano, pero es que de allá me sacó el Señor. Por eso, hermano, de allá lo sacó el Señor. ¿Qué hace usted metido allá? Nada. Hermano, y un lunes iba para una vereda, cuando por ahí, por donde subía, encontré al hombre en una mesa con un poco de botellas de licor y así. Y yo volví y lo miraba, sí será. Y volví, no, yo creo que no. Señor, dígame que sí es, sí es, sí es. ¿Qué hace? Y me dijo el Señor, ¿qué hace metido donde nadie lo mandó? Es presa inmediatamente del diablo. No, es que yo, hermano, esa muchacha yo la quería. Hermano, yo ese hombre lo amaba, pero hermano, le voy a hablar del evangelio. ¿Sí? Deje que otro le hable del evangelio. No, Señor, dame ese cuerpito para mí y esa alma para ti. Cuidadito, pierde todo. Cuidadito, pierde todo, hermano. Que es mejor entrar al reino de los cielos cojo, manco, tuerto, viudo, viato. Ahí sí nadie dice amén, pero yo digo amén. Hermano, no, créame que es así. Es mejor entrar como sea, hermano, pero entrar y saber que vamos, hermano, en esta lucha. Porque si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué significa el impío? El impío es aquel que un día vivió piamente, pero se fue de los planes y de los propósitos de Dios a vivir perdidamente. Y el pecador es el que todavía no ha rendido su voluntad a Dios, así la conozca. Hay gente que sabe que están perdidos, pero no hacen nada por su salvación. Que no sea usted ese amigo, que no sea usted esa amiga. No, Señor. Hoy hay abundancia de salvación aquí en la iglesia de Gaitán. Segundo, violación de la ley en respecto a la ignorancia. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una vaca de un año para expiación. Números 15:27. Muchas veces el que inocentemente peca, inocentemente, ay, Señor, yo no sabía. Ay, mío, pero yo tampoco. Usted, para eso le di la palabra, para que la leyera y la conociera. Para eso le dije que se congregara a los cultos. Para eso le dije que fuera al culto de oración, a la escuela dominical. Sí, pero es que estaba muy ocupado, estaba trabajando, estaba estudiando, necesitaba esto. Hermano, no sé, porque se me cerró la oportunidad y el atardecer de la gracia ha declinado. Que no nos diga eso Dios. En la legislación colombiana, en los artículos de la Constitución hay un parágrafo que dice que el desconocimiento de la ley no lo hace ¿qué? No lo hace inmune al efecto de la ley. Ah, es que me mandaron una tutela, pero a mí no me llegó. No nos importa, Señor, venga para acá. Ah, que yo no sabía. No nos interesa. Para eso la Constitución es una legislación colombiana y la persona la lee o no la lee. Hermano, si eso lo dice la ley humana, ¿cuánto más lo dirá la ley divina? Hacia los hombres, ¿por qué, hermano? Porque cuando una persona peca, empieza a cometer una cantidad de cosas. Primero, hace injusticia. Levítico 19:13 dice: no oprimas a tu prójimo, ni le robes. No
No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Sea legal. Sea legal en todo, hermano. Si usted tiene un negocio, sea legal en las medidas. Si usted es trabajador, sea legal en el horario. No, hermano, es que el patrón no vino. Vámonos, mijo. ¿Qué fue? No nos vio. ¿Qué le hace que no nos vea? Pero hay un ojo que nos atalaya. Y toda injusticia es pecado. Me voy a tomar esta gaseosita. Aquí nadie nos ve. Hermano, ya la pago. Hermano, anótenme el buñuelo, anótenme la papa. Y cuando venga el Señor la pago. La pagará el anticristo, mío, porque nosotros vamos a estar en gloria. ¿Cierto? Seamos legales. Seamos legales con todo lo que prometemos. Que nuestro sí sea sí. Que nuestro no sea no. Hermano, ¿va a ser tal cosa? Sí. Pero después dice no. Seamos legales. No le fallemos al Señor, hermano. ¿Robará el hombre a Dios? Hermano, es una pregunta retórica de parte de Dios. Hermano, ¿robará el hombre a Dios? ¿Qué dicen ustedes? Hermano, ¿será que a Dios le pasará algo por alguna cuadrícula de su reino? Ay, hombre, hermano. Ananías y Zafira es la representación de la injusticia fatal humana. Señor, vendimos y dimos todo. Hermano, somos tan fieles, Señor, que vea, dimos los diezmos, le ayudamos a la hermana Margarita, al hermano Pedro. Y llega un hombre con una visión, una declaración profética y dijo: mentiroso, le robaste a Dios. ¿Alguien le ha robado a Dios? Mejor cállese, porque no voy a hacer oración. Cuidadito, cuidadito, hermano. Necesitamos ser fieles con Dios. Hay veces somos fieles cuando está poquito, pero cuando es mucho, para ese pastor barrigón, como lo estamos engordando. No, Señor, usted no me diezman a mí, usted le diezman a Dios. Y yo le trabajo al Señor y el Señor responde por mí. La iglesia responde a Dios por sus diezmos. Y Dios responde por mí, por mi salario, por mi pago. Ese es el contrato y el convenio que él y yo hemos hecho. Y hasta ahora, en estos 23 años nos ha respondido. ¿Cierto, hermana Sandra? Ha sido bueno. Hemos tenido momentos difíciles, pero no imposibles. Hemos tenido momentos de salud difíciles, pero Él también ha traído su medicina. Y yo creo que en ustedes también Dios ha sido bueno, ha sido especial, ha sido glorioso, ha sido eterno. Ahora, cuando alguien peca, peca también consigo mismo, peca en su propio egoísmo. San Mateo 16:26 dice: ¿por qué? ¿Qué aprovecharé al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, cuando el hombre trabaja egoístamente, él quiere ganar y franquear todas las cosas de este mundo. Hermano, si es bueno el reloj, hermano, es buenísimo. Estos días le compré dos relojes a un negociante. Aquí Sandra se ríe. Le dije: bueno, hermano, déjeme pues 2 relojitos para los niños. Y me dijo: hermano, son finísimos, muy buenos. Y a los 2 días le cayó uno al niño y estaba coco por dentro. Y yo: ay, Señor. Le dije: hermano, mira, está coco por dentro. Y me dijo: no, yo se lo entregué bueno. Listo, hermano. Y el del otro niño le duró un poquito más, yo creo que duró como 8 días. Y se le detuvo la pila.
Y le dije, mi hijo, no vale la pena. Nos tumbaron. Pero no le hace. El que nos tumba una vez, ya no nos vuelve a tumbar 2 veces. Hermano, qué bueno que nosotros no seamos egoístas. Que si usted va a vender algo, hágalo con conciencia. Hermano, mire, se lo voy a vender, pero tiene una fallita. Hermano, se lo voy a vender, pero está como cascabeleando el motor. Usted verá. Dígale a Tito que lo organice o que lo mire. Pero no vaya, no. Hermano, que mire, está malito de llantas, pero cámbiale las llantas. Seamos honestos, seamos íntegros. Cuando alguien peca consigo mismo, se vuelve corrupto. Salmos 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. La corrupción es un estado natural del hombre, porque todos queremos sacar ventaja de todo. Yo era negociante, pero ya no soy negociante, porque ya mi negocio y mi trabajo es trabajarle al Señor. Este es mi trabajo. Y un día intenté hacer un trabajo, intenté alternar el ministerio con otra cosa, porque me iba a ir bien. Hermano, y les voy a decir que me fue tan mal, y yo digo que gracias a Dios que me fue mal. Hermano, me fue mal, me tumbaron de todo. Y el Señor me dijo: ni usted ni su esposa se dedican a trabajar, a vender nada, porque mi contrato es que yo respondo por ustedes. Y ya, le dije: bueno, Señor, acabo con esto. ¿Y qué iba a acabar si no tenía nada? Hermano, seguimos. Otro subtítulo. Bueno, me faltan 15 minutos. Seguimos. ¿Qué dicen ustedes? Seguimos. Bueno, la extensión del pecado. El pecado tiene una extensión, primero en los cielos. La Escritura revela el hecho del pecado, como también la salvación comienza en el cielo y también se extiende en la tierra. El pecado comenzó en el cielo con la caída de Luzbel. Ezequiel capítulo 28, para que usted lo lea allá en la casa. Y la salvación es completa en el cielo con la obra mediadora de Cristo. Hebreos 9:24. Póngale cuidado a este texto tan lindo. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios. Hermano, Dios hizo una obra perfecta, así como el pecado entró allá en los cielos, también allá en los cielos también hizo su obra redentora, porque la obra de Cristo satisface arriba en el cielo, en la tierra, porque Él llena todo con su poder. Segundo, en la tierra. Y vamos a mirar los diferentes comparativos. Primer comparativo, en la raza humana. En la raza humana está la universalidad del pecado. El pecado se hizo global, el pecado se hizo universal. Todos los hombres son pecadores. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Por eso venimos ante la presencia del Señor, para venir a reconciliarnos con el que tiene todo poder para limpiarnos. Segundo, la totalidad del pecado. Todo en el ser humano es o estaba pecaminoso, su cuerpo, su alma y su espíritu.
Por eso Pedro nos llama a nosotros a guardar estos tres componentes tripartitas. Ay, pastor, ¿cómo así? ¿De dónde es una palabra trinitaria? No, no, señor. Este ser tripartita está hablando de que el hombre tiene un componente humano, un componente de su alma y un componente espiritual. Y todo esto, hermano, necesita ser reconciliado a través de la obra de Dios. Romanos 3:12 dice: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice, todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto nos indica, hermano, que la totalidad del pecado es universal y llena al hombre, así como el Espíritu Santo lo llena. También el pecado lo lleva a un deterioro de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Usted no ha notado una cosa particular, que cuando usted va andando en la calle se encuentra con una persona y sin esa persona decirle que es un ladrón o que es un sicario, que es un drogadicto, usted mismo lo determina. Ay, qué miedo, guardate el reloj. En vez de hablarle de Cristo, dice: ay, guardate el reloj. ¿Cierto que sí? Porque esa influencia como que uno la siente. Pero también cuando una persona es de Dios, esa persona le habla a uno y uno sabe que es de Dios. Este hermano es de Dios. Esta hermana parece evangélica. Oiga, señora, ¿usted es evangélica? Sí, yo soy de la iglesia. Bueno, qué bueno por eso, ¿cierto? El alcance del pecado. Voy aquí rápidamente. Me quedan 10 minuticos. El alcance del pecado. Como un hecho, el hombre comete pecado a través de sus conductas. Cuando el hombre peca a través de sus conductas naturales. ¿Cómo así, pastor? Sí. Váyase al libro de Santiago. Vámonos al libro de Santiago, vea. Vámonos al libro de Santiago, capítulo 1, el verso 13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia naturaleza, cuando de sus propias conductas, cuando de sus propios deseos, ¿qué? Es atraído y seducido. Cuando una persona peca, no peca inmediatamente, hermanos. Es un proceso. Va y viene, va y viene, va y viene. Y dice: sino que cada uno es tentado. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, y el hombre muere. Otro subtítulo: el hombre como un estado. El hombre, cuando peca, carece de la justicia de Dios y de la obra de Dios en su vida. Por eso David, cuando pecó, le dice al Señor: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, y entonces enseñará a los transgresores tus caminos. Hermano, cuando el hombre peca, carece de la justicia de Dios. No tiene autoridad, no tiene poderío. Hermano, ore por mí. Hermana, dígale a los hermanos de intercesión que oren por mí, porque carece de esa justicia. Pero, hermano, tan bueno es el Señor, que nos ha dado a nosotros autoridad en su nombre, como lo que dice el libro de Colosenses, el verso 13, y dice: y a vosotros,
Digan, hermano, y a vosotros que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y allá en la cruz, hermano, dice, y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando una persona carece, hermano, pero cuando un hombre se apropia de esto, hermano, nos apropiamos y le decimos al Señor: Señor, tú eres poderoso, tú eres eterno, tú eres sublime. Mire, hermano, les voy a contar una anécdota. Alguna vez, antes de casarme, usted sabe que cuando uno se va a casar, uno piensa: y Señor, me falta la alcoba, me falta una ollita, a mí me faltaba todo. Porque estaba en tiempos de vaca flaca. Y era pastor asistente. Y el pastor me daba una racioncita pequeña que no me vea en la internet. Porque si me ve, que me dé el retroactivo. Hermano, iba caminando. Y uno hay veces piensa que Dios lo ha dejado a uno. ¿No les ha pasado a ustedes? Y parece que uno careciera de la justicia de Dios. Y me fui y compré una camisita que necesitaba, callejeada. Cuando alguien me metió la mano al bolsillo, y yo: ay, Señor. Cuando volteo, le cojo la mano y me dijo: suélteme o lo chuzo. Y una navaja grande así. Y se fue corriendo con la platica. Y yo: ay, Señor. Ahí es donde uno dice: ¿dónde está Dios? Pero, hermano, Dios es tan bueno que me tomó una autoridad y pegué un grito y le dije: hijo del diablo, en el nombre de Jesús me devuelve mi plata. Y me tiró 2 billetes al suelo. Y yo seguí caminando y los cogí. Yo dije: lo pensé que era toda. Y no está toda. Y le dije: hijo del diablo, es toda. Hermano, eso es en pleno centro. Y la gente así. Y el uno me miraba, los de las chazas me miraban. Y se devolvió ese hombre temblando. ¿Y usted quién es? Yo le dije: yo soy un hijo de Dios y tengo la justicia de Dios. Y me dijo: ya, pero no invoque más ese nombre. Y le lo invoco otra vez porque los demonios que usted tienen que salir de usted. Me dijo: ya. Y me entregó la plata toda en la mano. Me la metí al bolsillo. Y uno porque tiene a Dios, pero uno está temblando. Y yo estaba temblando. Cuando todos los chaceros me dijeron: hermano, eso así. Yo: ¿cuál aquí así? Arrepiéntase y se bautice en el nombre del Señor. Hermano, Dios está con nosotros. Dígalo: Dios está con nosotros. Y los que nos persiguen no prosperarán. Sí, hermano, ellos pueden tener armas biológicas, pueden tener armas nucleares, pueden tener ojivas nucleares, lo que sea, hermano, pero con nosotros está el Todopoderoso. Y cuando el hombre carece de la justicia de Dios, hay uno que nos llena de la justicia y de la autoridad de Él, para revestirnos de su gloria y decirnos de que esta iglesia es inmarcesible y que es gloriosa y que es poderosa. Segundo, como una naturaleza, el hombre fue concebido en pecado, nació en pecado, por lo tanto, él es un pecador
en toda su naturaleza. Y es donde Dios tiene que venir para cambiarle, hermano, el rumbo de su vida, para cambiarle su destino, para cambiarle sus genes, para cambiarle su mente, para cambiarle su cerebro y todo lo que el hombre es. Si es verdad, hermano, y dígalo allá afuera, que aquí cambiamos, hermano, el cerebro. Aquí cambiamos, hermano, el hombre por dentro y por fuera. Pero ese gran médico es invisible y es poderoso y está aquí para cambiar la naturaleza del ser humano y hacerlo a él diferente. Aleluya. Aleluya. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Seguimos. Tengo 3 minuticos. La penalidad del pecado. Primero, la penalidad natural. Esta ilustración mejor es como cuando un niño se come un alimento prohibido y desobedece y come demasiado y llega al punto de enfermarse. La consecuencia de su desobediencia fue una enfermedad. La penalidad natural del pecado se radica en 3 parámetros. Primero, la enfermedad. El hombre está enfermo. Según la cosmovisión de Isaías, toda cabeza está enferma, desde la planta de los pies hasta la coronilla. No hay nada bueno, hay sino hinchazón y podrida llaga. Así Dios ve al hombre en toda su cosmovisión. Segundo, radica en una desilusión. Según lo que dice Génesis capítulo, mire lo que dice el Señor. Y dice, y le dolió a Dios haber hecho al hombre. A Dios le dolió. ¿Por qué? Porque Dios se sintió desilusionado del afecto natural del hombre. Tercero, muerte física. El hombre física y espiritualmente está muerto. Está sentenciado a la muerte. Está sentenciado a morirse, hermano. Pero tengo buenas noticias en esta hora. Aquí está el Dios de todo poder, que detiene la muerte y le dice a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte. Y aquí está el que venció la muerte y el Hades, y tiene las llaves en esta noche para apropiarse de todo su reino y decir que Él es el dueño de todo. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Y con esto concluyo, hermano. De pronto aquí sí ya me toca detenerme más. Así que me toca la penalidad activa. Continuando con el mismo ejemplo, vemos que la penalidad natural fue que el niño se enfermara. Pero la penalidad positiva o activa es la disciplina que recibe el padre, la cual se describe con las siguientes palabras: muerte, del hebreo mawet, que significa fin de la vida natural del hombre sobre la tierra. Es una dimensión del castigo de Dios sobre los hombres. Del griego eutanasia, del término eutanasia, que se deriva del griego bien, thanatos, que significa muerte. En otras palabras, es la muerte de un ser humano con el fin de evitar los sufrimientos insoportables o la prolongación artificial e inhumana de la vida. Eso es según el pensamiento de los griegos. Pero el pensamiento bíblico es lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. La muerte en la escritura no significa aniquilación o completa destrucción. No, Señor. No hay lugar en la palabra donde la palabra nos indique esto. Estos ya son pensamientos y posturas ruselistas y pensamientos de los testigos. La muerte también se puede consistir en varios parámetros, y el primero es la muerte espiritual, pero la que se entregó a los placeres viviendo a esta muerte. Primera de Timoteo 3:6. Muerte eterna, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Todos nosotros, hermano, debemos entender que Dios te quiere sacar de ahí, de esa situación. También la palabra perdición. El hombre cuando peca está en una perdición, según el pensamiento o la postura neotestamentaria. La palabra perdición viene de un vocablo que significa apoleia. Se usa para indicar un fin indeseado o negativo. Y esto también lo está determinando San Juan capítulo 17, el verso 12. Esta perdición de los hombres, esta destrucción de los hombres, el Señor la quiere detener con su poder. Hermano, ¿cómo una persona sabe que un cigarrillo lo mata y sigue fumando cigarrillo? ¿Cómo el hombre sabe que si va a un prostíbulo se puede infectar de sida y de cantidades de enfermedades venéreas, pero él va y busca a la mujer prostituta? ¿Cómo el hombre sabe que el trago le puede dañar el hígado, le puede dañar los intestinos, le puede dañar los riñones, pero el hombre va y se busca esa borrachera para estar allá en perdición? Pero un día estábamos perdidos, un día estábamos sin esperanza, un día estábamos sin Dios, un día estábamos sin rumbo. Pero este Dios maravilloso pasó, hermano, y nos vio a nosotros como ovejas que no teníamos pastor, y tuvo misericordia de nosotros. Por eso nosotros debemos actuar misericordiosamente con el pecador. Escúcheme bien esa palabra que quiero concluir. Nosotros debemos actuar misericordiosamente, no con el pecado, sino con el pecador. Porque el pecador está siendo vulnerado. El pecador está sin justicia de Dios. El pecador está sin esperanza. El pecador está sin fuerza. El pecador está sin la autoridad de Dios. Por eso, en esta hora, queremos decirle a alguna persona que está aquí, queremos decirle que Dios puede cambiar el destino y el rumbo suyo en este instante. Así usted se ha bautizado, pero si ha cometido pecados, aquí está el Señor para restaurarlo. Así usted no esté bautizado, pero Dios está aquí para cambiarle, hermano, el rumbo de perdición. La palabra de perdición en un sentido más amplio significa destrucción. El hombre está destruido. Pero, hermano, tan bueno es Dios, que dice, hablando de un antropomorfismo de Dios, o sea, una forma humana de Dios. Dios se mostró en una forma humana, y dice que Él desnudó su santo brazo y lo metió allá, y de allá, hermano, sacó algo que no servía, algo que estaba destruido, algo que estaba en perdición, algo inútil, y lo hizo útil para la gloria de su nombre. Colóquense en pie, hermanos, y vamos a hacer una oración. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero orar por una persona en este momento, hermano. Quiero orar por un amigo en este instante.
Una persona que quiera venir aquí. Una persona que quiera cambiar su rumbo, su destino, su vida, su corazón, sus anhelos, sus intenciones. Aquí está Dios, que puede hacer algo especial en la vida de una persona. Por más difícil que sea, por más atado que esté el hombre, Dios nos encontró a nosotros y nos sacó de un estado muy malo. Levante sus manos y oremos y pidámosle al Señor que Él nos ayude. Soberano Dios, toca el corazón y la vida de alguien en esta noche. Señor, alguien que está perdido, aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, por la internet nos están solicitando la oración por un joven Camilo Sánchez. Camilo, queremos decirle que Dios, arrodíllese ahí donde usted está, vamos a orar por usted. Esta iglesia de Gaitán va a orar por él. ¿Cierto que sí, hermanos? Hermano, vamos a orar por otra persona que necesita venir aquí a los pies de Dios para tener reconciliación con Dios, perdón de pecado, limpieza en su nombre. Quiero invitar a alguien más. Quiero invitar a alguien más. Quiero invitar a una persona más, un amigo más. Si hay una persona que está aquí, o un hermano que necesita reconciliarse con el Señor, un hombre que necesita estar en paz con Dios, venga aquí por favor. Venga aquí en este instante. Venga en este momento que vamos a hacer esta oración. Y voy a invitar al hermano Ignacio. Hermano Ignacio, venga por favor. Oremos. Oremos, hermanos, en el nombre de Jesús. Y pidámosle a Dios su bendita y santa presencia. Levante sus manos y adore la presencia de nuestro Dios. Oh Jesús, en este nombre hay reconciliación, hay perdón de pecados. Ven a Él, Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Hermanos, siéntese en un momentico. Voy a pasar al hermano Ignacio. Él es el director de educación secular y él tiene una información de parte de la iglesia a nivel nacional con respecto a educación cristiana. Vamos a escucharle unas palabras y luego vamos a hacer la oración final para terminar. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Bueno, saludándoles en esta noche en el nombre de Jesús y trayendo la buena noticia a la iglesia. Ya tenemos un lugar aquí en el centro con la autorización primeramente de Dios y tenemos un lugar para trabajar con sus hijos. Y vamos a trabajar así como la Iglesia Católica tiene un lugar para trabajar la educación de la Iglesia Católica, también la Iglesia Pentecostal, en unión con la Corporación Educativa Infolenguas Center, vamos a trabajar con esos jóvenes que quieren salir adelante. Entonces vamos a tener aquellas personas que no han terminado la primaria, aquellas personas que no han terminado el bachillerato. Vamos a tener la oportunidad de
terminar el bachillerato, la primaria, en este lugar que Dios nos ha permitido dar. Cuando terminen el bachillerato, también vamos a tener unas técnicas. Vamos a tener acompañada de unas técnicas que la Secretaría de Educación del municipio de Medellín ya nos aprobó. Y tenemos